Desesperada, totalmente desesperada y fuera de sí, la candidata de Alma, Corazón y Vida por México, o sí contra México, o va contra México, Xóchitl Gálvez, acaba de fichar a dos connotados boronistas que están más quemados que cualquier cartucho que pueda utilizar. Uno es Ernesto Cordero, el otro es, le llaman el saco de pus. Son los nuevos integrantes de su equipo, que desde luego se fundamenta y creo que están zafando a Marco Cortés, aunque ya está clara la división ahí interna, que unos quieren las diputaciones, en este caso Marco Cortés, no le interesa Xóchitl Gálvez, y eso pues habla mucho de lo que es la derecha en estos momentos. No traen nada, dicen que van a ganar, no sé cómo, si es con la campaña que traen, tampoco. Bueno, es que está muy lejano el horizonte para ellos, y con estos personajes que se incorporan, pues tampoco es gran cosa. Taboada está sudando frío porque no alcanza a tener una cercanía siquiera en lo que son las preferencias electorales en la Ciudad de México. Clara Brugada lo lleva por encima, pero Xóchitl Gálvez está muy preocupada por lo que le pasó a Loret. Ahora sí que cada loco con su tema. Cheque usted lo que dice Xóchitl Gálvez. Condena la demanda de Pío López Obrador contra Loret de Mola. Solo un gobierno autoritario persigue a periodistas. ¿Y por qué no hay persecución? Es una demanda judicial. ¿Por qué? Por echar mentiras, por decir tantas barbaridades en medios de comunicación. No pudo comprobarlo y ahora tiene que enfrentar la justicia, con todo y que Xóchitl Gálvez se rasga las vestiduras por él. La candidata presidencial de oposición recordó que ella denunció anteriormente al hermano del mandatario, o sea que también quiere ser considerada para entrar a la denuncia, porque puede entrar. Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del PAN PRI PRD a la presidencia de la República, reaccionó a la demanda que presentó Pío López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola por revelar los videos en los que se ve al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los sobres amarillos, los famosos sobres amarillos. Apenas empezaba la campaña, esto en la campaña electoral 2018. En su cuenta de X, antes Twitter, la candidata presidencial condenó, bueno, esto es lo de menos. Ya en la misma publicación, Gálvez Ruiz expresó su solidaridad con el comunicador y recordó que ella ya había denunciado a Pío López Obrador ante la Fiscalía General de la República. Pues no sería mala idea que incluya a Xóchitl Gálvez, Pío López Obrador, igual y funciona. O sea, nadie puede estar por encima de la justicia en este país, con todo y que tengan al Poder Judicial de su lado. Sin embargo, esto no es lo más relevante, sino el anuncio que hicieron, pues entre relevante y no, porque ellos dicen que son los nuevos mesías del PRIAN, y la verdad es que andan muy mal de información. Y bueno, me pongo la camiseta del cambio, Ernesto Cordero y Javier Lozano, el llamado saco de pus, van con Xóchitl y se suman también al equipo de Taboada. En 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, Ernesto Cordero fue nombrado secretario de Desarrollo Social, y en 2009 fue secretario de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a Ernesto Cordero, luego el ex senador del PAN, Ernesto Cordero, se sumó al equipo de Santiago Taboada, candidato de la alianza opositora a la jefatura de gobierno. A través de un video publicado en su cuenta de X, el otrora secretario de Hacienda y Desarrollo Social oficializó su fichaje a la llamada Liga del Cambio, donde está Xóchitl y Taboada. En 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, Ernesto Cordero fue nombrado secretario de Hacienda. En 2009 fue designado secretario de Hacienda y Crédito Público. Primero, Desarrollo Social. Ernesto Cordero ha sido profesor de Economía Internacional en la Universidad de Pensilvania, de Economía y Estadística en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y de Econometría en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en la Universidad Panamericana. Es un gusto portar la camiseta del cambio, Santiago Taboada. Así lo dieron a conocer. De la misma manera fue anunciada la integración de Javier Lozano al equipo de Santiago Taboada, y por lo tanto también al equipo de Xóchitl Gálvez. Apasionado de las leyes, un amante de la política y de la música, así como describieron a Lozano en un video publicado en sus redes sociales. Pues no vale la pena ni siquiera verlo, porque no trae nada del otro mundo. Son personajes de la política en este caso, de la política calderonista. Eso marca una serie de fricciones y fracturas dentro del mismo PRIAN,
porque estos son muy cercanos, pues son hijos políticos, por llamarlo de alguna manera, son hijos políticos de Felipe Calderón. Y Felipe Calderón no habría quedado en buenos términos, en el caso de la política interna, con Marco Cortés, incluso lo ha criticado. Bajo este criterio establecemos que Xóchitl Gálvez anda sola vagando por todos lados con su cartoncito en la mano, en tanto Santiago Taboada pues sufre una situación bastante seria, porque en su búnker, no te muevas, Albino, muy bien, alarma en el búnker de Taboada porque arranca la campaña muy lejos en las encuestas, pero esa es la realidad, son cartuchos quemados. Santiago Taboada tampoco está del todo limpio, está involucrado en el cártel inmobiliario, un problema que no se ha resuelto en varios meses. Un nuevo sondeo mostró una ventaja de 16 puntos a favor de Brugada, el escenario a pocos días del comienzo de las campañas electorales. A medida que se acercan las elecciones de junio y el comienzo de las campañas electorales, crece la tensión en el búnker de campaña del candidato opositor Santiago Taboada, a raíz de los números que arrojaron las últimas encuestas públicas sobre el posible resultado electoral en la Ciudad de México. Este lunes, por ejemplo, un nuevo sondeo de opinión le mostró al panista 16 puntos por debajo de la candidata de Morena, Clara Brugada. Este lunes el diario El País publicó una nueva encuesta realizada por la empresa Encol, que arrojó que la exalcaldesa de Iztapalapa trepa hasta el 56% de intención del voto, contra el 40% del líder de Benito Juárez, quien de esta manera se encuentra en segunda posición con 14 puntos de diferencia. Esto enturbió el panorama de su campaña, ya que los últimos sondeos mostraron números similares que anticipan una victoria oficialista. Asimismo, el nuevo estudio de opinión evidenció una tendencia favorable para el partido Guinda, ya que Encol realizó una encuesta similar en enero que mostraba una preferencia a favor de Brugada del 55%, quien superaba el 42% que reunía Taboada. Además, en febrero, el 60% del público encuestado aseguró que la mejor opción para la capital nacional sería que Morena se mantenga en el poder contra el 38% que prefiere un cambio de gobierno. Esta encuesta se suma a la que publicó hace unas semanas esta redacción y que fue hecha por la encuestadora privada Polister. Según dicho estudio, Brugada ostenta una intención del voto del 52.7%, con una diferencia de casi 20 puntos en contra de Taboada, quien llegaría hasta el 33.2%, y este panorama y estos estudios anticipan un escenario difícil para la coalición opositora, que se acerca a una campaña en la que deberá correr detrás para alcanzar el primer puesto y de esta manera derrotar por primera vez en 25 años a la izquierda mexicana, algo que se antoja no poco menos que imposible, dadas las cercanías del proceso electoral. Y es que en el otro flanco, donde se observa a Javier Lozano, llamado Saco de Pus, y a Ernesto Cordero, pues no dejan de ser partes pasivos, políticamente hablando, son pasivos que no alcanzan a tener aceptación en el público. Javier Lozano, a pesar de que es colaborador en algunos medios de comunicación, en plataformas digitales sobre todo, pues siempre tiene que enfrentar la crítica seria, recia, fuerte. Ernesto Cordero había estado alejado del mundo político o del escenario político durante buen tiempo. Bajo este criterio, entonces, no están muy bien posicionados. Bueno, tampoco Xóchitl está bien posicionada. Aunque lo ubican con Santiago Taboada a estos personajes, la verdad es que el fichaje le trae más pasivos que activos. Felipe Calderón no tiene buena presencia en este país. Le mantenemos a la señora y a la sobrina y ahora hay que mantener a estos señores si llegan o van a pedir algún puesto de elección popular con la intención de ser protegidos con el fuero. El candidato capitalino de la oposición sumó dos perfiles que trabajaron muy de cerca con el expresidente Felipe Calderón, quienes se habían mantenido alejados de la política por un tiempo. Pues de la política no se había alejado Saco de Pus, se había alejado Ernesto Cordero, no se había visto. Fue secretario de Desarrollo Social y de Hacienda. O sea, fueron personas muy cercanas a Felipe Calderón. Tuvieron que incidir en todos los errores y todos los hechos que se pueden mencionar de Javier Lozano y de Ernesto Cordero con Felipe Calderón, porque fueron personajes muy cercanos, demasiado cercanos al poder y no tienen un buen perfil, que dijera usted, vamos, ahora sí se van a reventar estos, van a levantar la campaña de Xóchitl, la campaña de Taboada, que enfrenta pues lo natural,
O sea, enfrentan puntos muy, muy abajo. Están demasiado abajo respecto a lo que es, en este sentido, la percepción social. Con todo y lo que se ha dado, estas campañas de desprestigio, pues en la capital del país va viento en popa. En otros estados, según los últimos estudios, Morena ganaría de 7 a 8 gobiernos estatales y podría, si se cristaliza el plan C, ganar incluso la mayoría calificada o quedar muy cerca de ella. Depende mucho de lo que los ciudadanos voten el 2 de junio. Este panorama no le es favorable al PRIAN, que pretende consolarse a sí mismo, pues con una serie de acciones que le podrían generar, en este sentido, le podrían generar algunos diputados y senadores, que es lo que más buscan. Fuera de eso, no hay mucho para dónde ver. Y lo sabe Taboada y lo sabe también Xóchitl Gálvez. Que no diga nada, pues es como si un competidor aceptara que se lo está cargando el payaso. Eso nunca lo va a aceptar. Le van a hacer loas a Taboada, a Xóchitl Gálvez, pero ahí tienen la imagen de fondo, quién está liderando las encuestas de opinión, sí, pero también la intención del voto, que es una situación natural en las encuestas, que sí, pues no son bien vistos, no son personajes de primera línea, no son pesos completos. Bueno, lo fueron con Felipe Calderón, después al anonimato, y ahora se incorporan buscando quizás algún puesto de elección popular plurinominal, y no precisamente federal, sino local en la Ciudad de México. Al fin y al cabo, lo que quieren es fuero. Lo que pretenden es que no los vayan a agarrar por ahí movidos, y eso está muy difícil. La verdad, está muy difícil. Aparte de que son pasivos, es decir, tienen efectos contrarios a lo que se podría esperar de, extraordinario. No, esto prácticamente viene a enterrar a Taboada y a Xóchitl, porque donde la gente los vea, les va a reclamar cosas. Si a Xóchitl le han reclamado, Xóchitl Gálvez Ruiz, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, le han reclamado en muchas partes, la han corrido en otras partes. En Nueva York, nomás le recuerdo cómo le fue con la gente. Más allá de que tirara besitos y que saliera brincando como una criatura, la verdad es que recordatorios familiares, representante del PRIAN en Nueva York, y acá en México, puros eventos controlados. Llévenle gente, acarréenle gente, súbanle gente para que no se sienta tan sola. Y luego con estos personajes ahí a un lado, borolistas. Estos son de los que pisteaban junto con Felipe, de los que estaban cercanísimos, muy cercanos al poder. Es más, el llamado saco de pus, ¿se acuerda del chinito Shei Li Yegon? Aquel que copela su cuello, pues ese es este personaje llamado el saco de pus. ¿Usted cree que trae muy buenas cartas de presentación? Pues no. ¿Cree que van a levantar algo? No, pero sí pueden bajarle puntos a los dos, tanto a Taboada como a Xóchitl Gálvez, que se ponen la camiseta del cambio. ¿En serio? Pues acá en el rancho les decimos de otra manera, pero bueno, pues tienen derecho a hacer su luchita. Al fin y al cabo, es el PRIAN, son ellos, son los mismos que saquearon este país y que se enriquecieron a costillas del erario público. Ahí los tiene. Ahora van a estar con la botarga y van a estar con Taboada. Y luego a ver cómo les va en la campaña. Ya en la campaña, ahí la gente se va a cobrar con el voto ciudadano sobre todo. Pero en eventos públicos, prepárense también porque van a recibir reclamos, como también los van a recibir otros candidatos, no son los únicos, eso es cierto.